Yo pensaba que México es mejor. Hay más oportunidad aquí en México. Aquí, ¿cómo decidiste salir de Japón para vender comida de tu país en las calles de Ciudad de México? No lo pensaba antes de venir aquí. Solo tenía ganas de hacer algo nuevo y como reto porque quiero hacer lo que nadie hace. Por ejemplo, los japoneses, nadie ve aquí. Está muy lejos. Honestamente, nosotros no conocemos muchas cosas de este país. Por eso, como tenía curiosidad sobre este país. ¿Fue algo específico que te llamó la curiosidad de México? Sí, en mi tesis de la universidad yo escribí sobre la felicidad de América Latina. México, Brasil, Perú, Chile, Argentina, así. En comparación de Japón. Ok. En este caso yo aprendí como las latinas se sienten feliz que japoneses porque ellos mexicanos o latinos piensan como más optimistic. Por eso tuve como curiosidad sobre estos países. Y en comparación con Japón, dices que aquí te parecen más felices que allá. Depende de edad, es diferente, pero mayorías en datos, los países de latinoamericanos están muy altos. ¿Y por qué México y no, por ejemplo, Chile o Colombia? ¿Por qué llegaste a México, pues? Honestamente, por económica. Ok. Quería hacer mi negocio. En este caso, yo pensaba que México es mejor. Creo que es más como desarrollo. Ajá. Centroamérica, Sudamérica también. Pues hay más negocio, más oportunidades. Sí, yo pensaba que hay más oportunidad aquí en México. Hice limpiar la ventana de coche. Sí, ¿verdad? Y vendo onigiris aquí en México. Y enseño japonés. Fuiste limpia parabrisas, se llama eso. Pero solo 4 días. Primero, antes de vender onigiri. O sea, primero llegaste y dijiste, ok, algo tengo que hacer, voy a lavar coches. Sí. ¿Cómo fueron tus experiencias haciendo eso? Es muy bueno para mí. Para conocer este trabajo también. Para ganar yo mismo. Nunca he ganado dinero yo mismo. Siempre con la empresa o con mi trabajo tiempo parcial. Por eso es muy bueno para mi experiencia. Pero está muy duro. Sí, no manches. Creo que ya no puedo hacer. Como es peligroso también, Sí. porque estás en la calle y... Pero honestamente, porque ya no voy a hacerlo. Tengo una razón. Cuando estaba haciendo, yo conseguí el dinero. Ujú. Pero no para lavar. Solo como propina. Aunque no lo hice nada. Por eso no es mi trabajo. Ya no quiero hacerlo. Claro. Quiero darles valores. Y después quiero recibir dinero. Cuando tú vendes tus productos en la calle, ¿por qué sientes como que es un producto ganador? Porque sí te lo compran bastante, ¿verdad? Primero no. ¿No? Fue difícil. Al principio no. Ok. Me fue muy duro. No vendiste. Tengo que caminar como muchas horas Ya. en la calle. En Reforma, en Buenavista, en Revolución, el centro también, Universidad también, Terminal Norte, muchos lugares. Mientras vendiendo, yo empecé mis redes sociales, Instagram y TikTok, y poco a poco yo subí videos y después conseguí muchos como seguidores. Yo conseguí pedidos por ellos. Por eso ahora tengo muchos pedidos, pero antes no. Porque te empezaron a buscar por redes, pues, o a encontrar por redes sociales. Sí. De hecho, me saliste en un video de Instagram hace 5 o 6 semanas. ¿Qué tipo de video? Pues uno de yo estaba así en la noche, aquí, tranquilito, viendo Instagram y pues apareciste con tu... Hakama. Ajá, ¿cómo se llama? Hakama. Hakama. Como kimono. Pero hakama es como para hombres. Y vendiendo, y dije, órale, está original. Cuando te fuiste de Japón a México, ¿qué te dijeron tus amigos, tu familia? Por supuesto, ellas sorprendieron muchísimo. Ya. ¿A México? México, ¿y dónde? Así. ¿Dónde está México? ¿Qué idioma habla? Así. ¿Y qué les dijiste? Les dije para lograr mi sueño. ¿Qué es tu sueño? Logro cosas grandes, tener como fuerza, hacer cosas que yo quiero hacer. Por ejemplo, ayudar a los chicos también. Por eso yo hice el voluntariado en el orfanato. Antes, larga historia, hace 2 años yo viajé todo el mundo por 1 año. En este caso, yo vi muchos chicos que no tienen como dineros y comidas tampoco. Pero no pude
ayudar a la gente, ayudar a chicos. Y en este caso, yo pensé como, quiero como fuerza para hacer cosas. Yo quiero. Para ayudar. Me gustaría apoyar a mis padres también, mis amigos también, todos. Pero no tengo como fuerza y como no dinero tampoco. Para tener fuerza es mi sueño. Experiencia también. Para ayudar, Para dar consejos. Quiero llevar a mis padres a viaje también. ¿A dónde les quieres llevar? Europa. ¿Mi país, Alemania? Y también. Y España también. España puede hablar español, por eso España es mejor, creo. Además, mi padre, él quiere ir a España. Ya nos comentaste que en el comienzo sí te costó bastante vender. ¿Qué más te costó aquí en México para adaptarte? Relación con la gente también. Al lugar donde yo vivo también. Hay muchas cosas. Porque Japón y México es totalmente diferente. Dos mundos. Pero ahora, poco a poco estoy acostumbrándome Ajá. y ahora está bien. Yo tengo trabajo en la empresa también. Ya. En los fines de semana puedo vender mis cosas, mis productos. Tengo muchas como seguidores. Solo sigo esforzándome. Cuando dices que es México y Japón son completamente diferentes, ¿en qué detalles? Por ejemplo, comidas. Las comidas mexicanas, honestamente, tienen muchas aceites. Carne, queso y aceite, así. Y es pesado. Sí. Las comidas japonesas son muy saludables. Por eso yo creo que las japonesas pueden vivir muchos años. Además, yo hago ejercicio y hago como body making. Ujú. Por eso me prefiero las comidas saludables, honestamente. También hay comidas saludables mexicanas, pero en la calle es más difícil de encontrar. Sí. Por mi salario no puedo comprar comida. No por eso. ¿Y ahora ya comes tacos en las calles? Sí, todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿Qué pides? Tortas. ¿A tortas? Sí. Pues claro, torta. Pambazos también. Muy bien. Sí. En el en vivo, alguien nos preguntó cómo te acostumbraste aquí a la manera de relacionarte, de hacer amigos, Ujú. conocidos aquí en México. Dijeron en el en vivo ahora que nosotros los mexicanos, así tal cual lo dijeron, somos más escandalosos y los japoneses son como más pues tranquilos, que hablan menos, súper respetuosos. ¿Cómo te acostumbraste a esto? No sé, ya totalmente me acostumbré, ¿o no? Pero yo intento conocer esta cultura más. Historia, las comidas y por como fiestas, la gente también. Siempre yo intenté hablar con los mexicanos y siempre intenté como comer comida mexicana. Y siempre intenté como investigar las historias como sobre fiestas y algo. Eso. ¿Ya has ido a fiestas mexicanas? Es de independencia. Ah, Sí. ¿fuiste a Zócalo? Sí. Órale. Te ves caro. ¿Y cómo? Después de vender onigiri en Bellas Artes. Órale. ¿Y cómo te fue? Sí, fue muy bien. Porque en Japón no hay. No hay. No hay fiesta como la gente va al mismo lugar para como política y para país. Ujú. Ok. No. ¿No tienen fiestas patrias en Japón? Como un día como que es el día donde... Para país, nuestro país, Sí. no. No. En Alemania tampoco. O sea, Porque oficial, sí. porque Guerra. fuimos aliados Sí. Por eso. con la Segunda Guerra. Alemania-Japón. Tráiganos un italiano y lo vamos a hacer de nuevo. Creo que como robaron esa oportunidad. Claro. Sí. Sí. Pero tú dirías que los japoneses son orgullosos de ser japoneses. Sí, creo que sí. No estoy seguro, como hace 10 años, hace 20 años, 30 años, no estoy seguro, pero estos años, poco a poco, como más, tenemos orgullosos. Porque hay mucha gente, hay muchos extranjeros, viven como Japón estos años. Y
Por eso los japoneses como conseguimos orgullosos sobre mis países. Claro. Porque ven que viene un montón de gente fascinada con el país, la comida, cultura. Para proteger Sí. nuestra cultura. También, Ujú. claro. Tengo un amigo mexicano que organiza tours a Japón, Ujú. como 4 veces, 5 veces al año. Ah, guía. ¿Sí? Ujú. Él se mete a ¿conoces los tianguis? Sí. Sí. En Japón, como existe algo parecido, al parecer, porque veo sus videos, nunca he ido a Japón, pero va como flea market, ¿no? Va como a esos mercados y él lo que hace, busca cosas de coleccionismo, Ujú. ¿no? Y ahí, No es tan famoso. ¿no? No. Aquí en México, sí. Sin más, ¿verdad? Todos los fines de semana hay tianguis, ¿verdad? Ujú. Pero en Japón, casi no. Más difícil. Ujú. Órale. ¿Cómo fue para ti con el idioma? Con el español, aprenderlo. Porque el japonés es muy, muy diferente. Sí, muy diferente, porque no usamos abecedarios. Ya, claro. Pero inglés, sí. Español, sí. Alemania también, sí, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos 3 tipos de abecedarios. 3 tipos. 3 tipos. ¿Cuáles son? Se llama hiragana, katakana y kanji. Kanji es idioma de chino. Ok. Ajá. Y por supuesto yo conozco los 3, pero yo tampoco hay muchas kanjis que no conozco. No puedo leer, no puedo escribir, porque hay muchas. ¿Y se mezclan? O siempre, por ejemplo, un periódico Ujú. en Japón solo escribe como en un estilo de letra, o bueno, no sé ni es letra, ¿verdad? O sea, la palabra letra creo que no es correcta, pero ¿cómo dices como abecedario? Abecedario, Sí. hiragana, Ajá, katakana ajá. y kanji. Ok. Y ¿Y se mezclan entre ellos? sí, Ok, sí, está más difícil. sí, por eso. Yo enseño japonés también, pero es muy difícil, honestamente. Ya. Sí. ¿Qué sientes como aquí en México? ¿Qué piensan los mexicanos en general de Japón, o la mayoría? Otra vez, por favor. ¿Qué ¿Qué piensan ajá, los mexicanos de Japón? sobre Japón? Sí. Creo que ellos tienen como imagen anime y manga, Claro. ¿verdad? Sí, creo que esos. Y como tenemos como respeto y muy disciplina. Como Disciplina. 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 Sí. Disciplina. En español también. Tenemos disciplina y muy limpiado Sí. y como puntual, así, ¿no? Súper puntual. Sí, Hoy tú llegaste dijimos, a las 4:30. Tú a las 4:29 ya estabas abajo. sí. Sí, ¿no? Pero depende de la persona, por Claro. supuesto. En mi caso, creo que no soy como una persona de... olvide la palabra. Típica. No. Disciplina, no, Puntual. puntual, ¿No sí, eres puntual? puntual. No creo. Hoy sí llegaste puntual. A veces. Sí. Es Sorpresa. Claro, está muy raro. Y llegaste en bici. Me comentaste que también una vez te robaron la bici aquí, en un supermercado. Sí. Y yo antes veía siempre un YouTuber mexicano-japonés. Y me fascinó porque siempre ponía sus trípodes, lo ponía con la cámara. Ujú. Y él bajaba las escaleras del metro, luego lo recogía y así. Y la gente comentando, oye, no te roban la cámara. Dice, no, estamos en Japón, aquí no es tan común, pues. Sí, al principio, cuando vine aquí, a veces yo pone mi celular en la mesa de cafetería o en el restaurante también. Mis amigos mexicanos
y mis amigas también me dieron como, no lo hagas. Aquí, no lo hagas. Aquí en México. Ten cuidado.